Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Gracias a Dios. Ayer tuvimos el inicio de lo que fueron estas conferencias, o hasta hoy, y los que vinieron ayer, era una enseñanza para los servidores, y hablamos sobre la lealtad en el servicio al Señor. Y hoy en la mañana hablamos de lealtad, pero en relación con el matrimonio, ¿sí? Si alguno de ustedes que están aquí ahora y son matrimonio y no pudieron venir en la mañana, creo que quedaron grabadas, ¿verdad? ¿Sí? Para que las escuchen, porque creo que allí hay algunas cosas que el Señor quiere rescatar para los matrimonios. Bueno, ahora yo les voy a compartir acerca de lealtad a la palabra de Dios, ¿sí? Lealtad a la palabra de Dios. Hay un versículo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Es una instrucción que le dio el apóstol Pablo a un pastor llamado Timoteo. Era muy joven, no tenía mucha experiencia, y le da unas indicaciones. Y le dice ahí en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia, o sea, con prestancia, así, sin flaquear, sino firmemente, presentarte a Dios aprobado, ¿sí? O sea, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, aquí obrero es un obrero en la obra del Señor, ¿sí? Pero también se aplica a todos los cristianos. Dice, que usa bien la palabra de verdad. Escuchen, el verbo usar aquí es un verbo griego, pero es un término que usaban los arquitectos de aquel tiempo, que significa literalmente trazar en línea recta. O sea, los arquitectos cuando hacen sus trazos son líneas bien definidas. Entonces, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo en este caso, tienes que trazar, así como un arquitecto traza sus líneas, sus diseños, sin curvas o desviado, no, dice. Así como un arquitecto traza, ¿sí?, en líneas bien definidas, bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Bueno, pues porque la palabra de Dios es nuestro fundamento, ¿no es cierto?, de todo cristiano. Uno de los grandes pecados de los cristianos de hoy, estoy hablando en términos generales, y bueno, el Señor me ha permitido conocer muchos lugares y darme cuenta, no de ahorita, ya tiene años, pues de que en muchos lugares se ha desplazado la palabra de Dios. La han dejado en segundo término. No solo no la trazan bien, sino la han hecho a un lado, ¿sí? La han desplazado por ideas humanas, por pensamientos y estrategias que nacen en el pensamiento del ser humano. Y por más brillante que sea un ser humano, está contaminado con el pecado, aunque sea cristiano. Es decir, que se puede equivocar, somos falibles. Y muchas de estas ideas no concuerdan con lo que Dios dice en las Escrituras. Y no se traza bien la palabra de Dios. Yo hace años estaba oyendo un mensaje de alguien que yo escuchaba. Y de pronto dijo algo así como, Cristo murió en la cruz para hacerte rico, para que tuvieras la mejor casa del barrio. No, y que agarra mi compu y le escribo un correo y le dije, oye hermano, oye pastor, con todo respeto, mira, es que esto que dijiste en esta enseñanza, le puse la fecha, le dije, no está bien trazado. ¿Cómo que Cristo murió en la cruz para que tú tengas la mejor casa del barrio? Le dije, y me contesta, y me dice, mira Chuy, yo conozco
el significado exacto de ese pasaje. Así me dijo. Yo lo conozco. Es este, ¿no? Le dije, sí, pero ¿por qué dijiste eso? Es que a mí me funciona, dice. Y yo le dije, no, oye, pues qué mal. ¿Cómo? Porque te funciona, o sea, el fin justifica los medios. Porque te funciona, porque terminó pidiéndole dinero a la gente, ¿no? Entonces, claro, pues Dios, si quieres tener la mejor casa del barrio, pues siembra. O sea, y me dijo, no, pues a mí me funciona. Yo le dije, mira, no te olvides que un día vamos a dar cuenta de cómo usamos la palabra de Dios. Si fue para mis fines, justificar mis pecados, nuestros pecados o cosas, no nos va a ir muy bien. Bueno, este pecado de hacer a un lado la palabra de Dios o no trazarla lo mejor posible, tiene muchas iglesias hundidas en el profundo mar de las opiniones humanas. Porque al desechar la palabra de Dios, pues se imponen pensamientos brillantes de hombres, que por más brillantes que sean, nunca serán mejor que la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros necesitamos ser leales, la mayor medida que podamos, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, pues porque para nosotros los cristianos, las Escrituras son el manual, ¿sí?, de instrucciones, de principios, pues que nos enseñan a entender y a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Nos ayudan con respuestas a atender la problemática personal y la de otros, que básicamente es porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por consiguiente, la Escritura, la palabra de Dios, es nuestro manual. No podemos echarlo a un lado. Una vez invité a un predicador, de esto ya hace tiempo, y él inició así, contó un chiste, bueno, pero luego dice, porque había un buen de pastores ahí, ¿no? Dice, pero, bueno, ya sé que me están mirando los teólogos, ya sé que me están mirando los, que no les gusta, a lo mejor como yo predico, pero pues para que no digan que no predico la palabra de Dios, ábranla y así jugando con la Biblia, y le hizo así. Pues cayó en Números tal, y leyó un versículo. Dijo, bueno, nada más eso para los teólogos aquí presentes, para que no digan que no uso la palabra de Dios. Y cerró la Biblia y se soltó una sarta de cosas. Mira, el evento, yo dije al principio que yo lo había invitado, pero no, en realidad a mí me pidieron el auditorio prestado. Yo lo presté, pero, o sea, yo me hubiera subido y le hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Bájate. Pero no lo hice porque pues no era mi evento. ¿Me explico? Pero a mí me dio mucha pena. Es muy penoso todas esas situaciones. Las Escrituras también tratan sobre cómo instruir a los que han dejado el pecado, así como ustedes. Ustedes ya son cristianos, ¿no? O si no todos, bueno, al menos la gran mayoría. Somos hijos de Dios ahora, y la Biblia contiene las instrucciones sobre cómo ser un verdadero discípulo de Jesús. La única manera de ser un buen discípulo de Jesús es ser enseñado con la palabra. Acuérdense que Jesús dijo, vayan a todo el mundo y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a cómo formar discípulos, cómo edificar la vida cristiana o a los cristianos, y tenemos que ser leales al mensaje, lo más que podamos, fieles a las Escrituras, porque también las Escrituras tratan de cómo dirigir a la iglesia de Cristo. La iglesia la componen todos los que han nacido de nuevo, todos los que
ya han tenido un encuentro con Cristo, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, en cualquier parte del mundo. Es lo que se conoce como la iglesia invisible, pero que Dios la conoce, ¿sí? Y la Biblia pues nos enseña cómo hacer iglesia. No tenemos que inventar absolutamente nada, ¿sí? No tenemos que andar entreteniendo a la gente con cosas que nada que ver. Yo he estado en eventos donde incluso les estaba contando, no sé, salió en la plática con el pastor Ángel, que en una ocasión en Argentina, en un evento de jóvenes, había como 3,000 jóvenes. Eran un montón y pues con hambre del Señor, ¿no? Entonces el primer predicador que compartió dijo, no hermanos, era penosísimo. Y por cierto, de esto que le estoy contando fue en 1991. ¿Cuántos años hace? Hace un montón de años. ¿Cuántos son? A ver, los que saben. ¿Cuántos? Bueno, más de 30 años de lo que les estoy diciendo. Entonces yo seguía de predicar, pero lo que estaba diciendo el otro predicador, fui con el pastor y le dije, oye pastor, fíjate que el mensaje que yo traigo es totalmente contrario a todo lo que está diciendo el predicador. Le digo, mira, te digo porque pues no creo que se vaya a poner muy bien la cosa. Y es tu evento. Me dice, dale, me dice, tú dale. ¿Seguro? Sí, dale, dice. Entonces yo empecé a compartir y empezaron de pronto a gritar los jóvenes, Cristo, quiero seguir a Cristo, quiero seguir. Pero no todos, porque la misma palabra que estaba exponiendo estaba contradiciendo la mayoría de las cosas. Cuando terminé de predicar, se me juntó un montón de jóvenes ahí. Yo iba saliendo y los vi y yo dije, ay Dios. Pero me dicen, pastor, eso es lo que necesitamos. No necesitamos que nos entretengan, necesitamos la palabra de Dios. Y todo lo que predicó fulano de tal, que hoy es famosísimo. No les voy a decir el nombre, no tiene caso. No sean morbosos, no. No, porque se ataca el argumento, no se ataca a la persona. Aprendan, hay que aprender. No les voy a decir, pero es conocidísimo y sigue hablando igual o peor. Y tiene un montón de seguidores. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser leales a lo que nos gusta, seguir lo que nos gusta oír, o leales a la palabra de Dios? Bueno, yo en lo personal, yo prefiero ser leal a la palabra de Dios y mantenerme allí hasta el final. Eso es lo que pienso yo, todo cristiano debe hacer. Bueno, hay un salmo, que es el Salmo 19. Si abren sus Biblias, o no sé si van a poner allí los textos en la pantalla. El Salmo 19, el versículo 7 y 8, voy a hacer una exposición, frase por frase, de estos dos versículos del Salmo 19. Lo voy a leer, estos dos versículos, y lo voy a tomar frase por frase para desglosarla y pues aprender y pues alimentar nuestro espíritu con lo supremo de las Escrituras. Amén. Bien, dice Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ok, voy a tomar la primera frase del versículo 7. La ley de Jehová es, ¿cómo? Perfecta. Ahora, ¿qué es la ley? Aquí la ley, en el hebreo aparece la palabra Torah.
Quizá algunos la hayan oído por ahí. Bueno, Torah significa literalmente la enseñanza de Dios. Me gusta esa definición. ¿La enseñanza de quién? Dios. Nos va a enseñar Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. Esto significa que Dios nos ofrece su enseñanza. Nos da su enseñanza. Él nos enseña a nosotros. Nos da su enseñanza de cómo debemos vivir. ¿Qué carácter debemos de desarrollar? Sabemos que el carácter de Cristo, ¿no? Y cómo debemos, entre muchas otras cosas, gobernar la iglesia. Muchas cosas. Ahí están en su palabra y Él nos ofrece la enseñanza. La Biblia es la enseñanza de Dios para cada aspecto de nuestra vida. Y su enseñanza, ¿cómo es? Perfecta. Es perfecta. No necesitamos más, hermanos. No necesitamos usar la psicología humana y ponerla en lugar de la palabra de Dios. Ese es algo grave. La psicología tiene lo suyo, por supuesto, ¿verdad? Pueden ayudar a un ser humano, pero no pasan del nivel del alma, de las emociones, pero no salvan. Y algo que se metió en la iglesia, no de ahorita, ya tiene un par de décadas, fue psicología humana, psicología. Muchos de los términos que hoy se usan en las iglesias, gente cree que es de la Biblia. No, son incluso palabras acuñadas por psicólogos. Yo no tengo nada en contra de psicólogos, porque sé que hacen un bien. A lo que voy es que no es mayor que la palabra, ni lo será. Y si hay algún psicólogo aquí, pues hagan lo que, una vez que yo di una enseñanza al respecto, pero sí de todo el mensaje, resulta que había un matrimonio en la congregación y los dos, ambos eran psicólogos, pero eran los psicólogos de la policía del estado. O sea, ellos terapiaban a los policías, pero eran cristianos. Entonces cuando yo empiezo a hablar de la psicología y todo, yo sabía quiénes eran y estaban hacia mi derecha y me miraban así como diciendo, ay, ¿qué está diciendo? Pero a medida que iba desarrollando el mensaje, al final me dice, pastor, dice, al principio la verdad no me gustó. Claro, porque sentiste que yo te estaba atacando, ¿no? Dice, y ahora entiendo, pastor. O sea, yo no dejo de ser psicólogo, puedo utilizar algunas terapias, pero mi terapia va a ser la palabra de Dios. Así me dijeron, fíjate. Y bueno, pasaron unos meses y un día me los encontré ahí mismo en la iglesia. Hola, ¿cómo están? Dice, no, pastor, dice, no sé si se ha fijado que han venido policías a veces con el uniforme, porque salen de su turno y llegan a la congregación. Digo, sí. Dice, pues fíjate que ahora los terapeo con la palabra. Pero como tengo el título de psicólogo, conozco un montón de teorías de psicología y de etcétera, ¿no? De terapias. Dice, pero he comprobado que la palabra de Dios, no les digo, la Biblia dice esto. No, Dios le dio sabiduría. No, y hasta la fecha han ganado un montón de gente a Cristo. Entonces, yo no estoy en contra de la psicología, pero estoy en contra de que metan la psicología, conceptos de psicólogos que aunque sean brillantes, los sustituyan por la palabra de Dios, la hagan a un lado y pongan sus asuntos. Menos filosofías humanas. No las necesitamos. No necesitamos los pensamientos humanos que por más brillantes que sean, no pueden sustituir ni deben sustituir la palabra de Dios. Tenemos que ser leales a la palabra de Dios. Nos basta la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Nos basta la palabra de Dios. Fíjense, en una ocasión el apóstol Pablo le volvió a decir a Timoteo, porque, bueno, él tenía preocupación por este joven pastor. Miren lo que le dijo en 1 Timoteo 6:3. Le dijo, si alguno enseña otra cosa se refiere a algo ajeno al evangelio. Dice, si alguno, ese alguno podía haber sido algún maestro o cualquier cristiano. Si alguno enseña otra cosa
y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no se conforma, significa no le bastan. Si alguno enseña otra cosa y no le bastan, fíjate la frase que sigue, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La palabra sanas viene de una palabra griega de donde se deriva la palabra higiene. Cuando oyes de higiene, pues hablas de algo limpio, ¿no? Entonces dice, las limpias palabras de Jesús. Cuando un médico cura, una enfermera, tiene que estar todo limpio, ¿sí? La intención es curar. Y aquí las sanas palabras de Jesús son las únicas que pueden curar, sanar el alma, el espíritu y todas las necesidades que el ser humano pueda tener. Dice, y si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, la doctrina que es conforme a la piedad es la devoción a Dios. Es decir, que si alguien te enseña algo, quien sea, pero esa enseñanza no te lleva a tener más devoción, más fe, más amor a Dios, no es sana doctrina. Porque aunque te citen textos bíblicos, pero si esos textos te llevan a codiciar la mejor casa de la paz, que porque Cristo murió en la cruz para darte la mejor casa del barrio, esa no es sana doctrina. ¿Entienden? Todo aquello que, aunque sean textos bíblicos, pero que te lleven a la obtención de cosas materiales o justifiquen cosas pecaminosas, no es sana doctrina. No es sana doctrina. A ver, ¿qué tiene de sana doctrina? Que si alguien, es un ejemplo quizás un poco fuerte, ¿no? Pero lo voy a decir porque pues, está viniendo a mi espíritu, ¿no? No tiene nada de sano si, por ejemplo, alguno de ustedes se levanta y dice, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo consiento, a ver, ¿qué pregunta es? Oiga, si un cristiano se suicida, ¿qué pasa con él? Pues se va al cielo. Así, sin más ni más, sin reflexionar, sin pensar, ¿por qué me lo...? No te preocupes, se van al cielo. ¿Eso es sana doctrina? Pues por supuesto que no. ¿Por qué? Porque puede haber alguien con problemas. Dice, no, pues el pastor dijo, pues como ya tengo segura mi salvación, pues pase lo que pase, no hay pecado que no sea cubierto con la sangre de Cristo. Y es verdad. Pero, pues se va. Pues ahí nos vemos también, ya para qué seguir viviendo. Nosotros tuvimos un suicidio en casa de oración por mala doctrina de un joven. Tú estabas allí, ¿verdadero? Veré. Entonces, hermanos, es serio esto. O sea, no es cualquier cosa, es como la comida. Bueno, pues aquí, pues los mariscos, pues son... de los mejores, ¿no? ¿O no? Pero ¿han sabido de casos de gente que se enferma y casi se muere? Porque están, bueno, son muy sabrosos, sí, pero a veces no están bien, aunque sepan bien. Pero hay gente que lo sabe detectar y no todos. Yo he estado en mesas donde, ¿sabes que esto está mal? No, ¿cuál? Saben sabrosos. No, yo no me lo voy a comer, exagerado, y al rato todos ahí muriéndose. Pero no todos lo detectan, ¿sí? Como cuando estaba Eliseo y estaban los profetas y alguien fue y preparó un potaje, ¿se acuerdan de ese caso? Y ya les iban a dar el potaje y cuando Eliseo lo huele, dice, ¡Ey, no coman! ¡Hay veneno en esa olla, hay veneno! ¿Cómo lo detectó? Pues eran calabazas, era un calabacín que parecían, a los comestibles se parecían muchísimo, pero había veneno en la olla y le salvó la vida. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido. Dice, y nada sabe. ¿Y qué más?
y delira. Hay una versión que dice, se volvió loco. No le hagan caso, pero disciérnenlo. Volvemos al Salmo. Ahora, ¿cómo es la ley, la enseñanza de Jehová? ¿Cómo es? Díganlo, perfecta. Ok. La palabra tamim es la palabra hebrea que aparece en los manuscritos, que se traduce por perfecta. Y tiene por lo menos 5 significados. Esa palabra que nosotros, en la Reina Valera se traduce como perfecta. Una es completa. O sea, se puede leer así. La ley de Jehová es completa. Significa que no le falta nada. O sea, es algo completo. No le falta ningún ingrediente, nada. Está completo. También se puede traducir como cabal, que tiene la idea de exacta. O sea, es como la medicina exacta que Dios da. ¿Entienden? También se puede traducir como íntegra. Algo integral es algo que no le falta nada, no le falta ningún ingrediente, está pues también completa, ¿no? También se puede traducir como sin tacha, que tiene la idea sin error. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Entonces, y también el quinto significado es verdadera. O sea, que la palabra de Dios es verdadera, pero en sentido absoluto. ¿Sí? No algo así, medio que, ay, ¿será verdad o no? No, sino que, fíjense, todo lo que Dios dice en su enseñanza, no le falta nada. Por eso dice, la traducción está bien, ¿verdad? Pero a veces nos falta meternos un poquito para entender. Entonces, la enseñanza del Señor es completa, no le falta nada, es exacta. No le falta ningún ingrediente. No tiene error, porque Dios no se equivoca y es verdad en sentido absoluto. Pues, ¿qué más queremos? ¿No? O sea, ¿qué más quiero? ¿Qué más necesito? Pedro, por ejemplo, entendió que la palabra de Dios era vital, era fundamental. Cuando Jesús les dijo a unos que lo seguían, hey, ustedes me siguen porque ayer les di de comer. No, pero y ahora que les multipliqué los panes, los pececillos, les hice su sándwich de pescado, sus tacos de pescados como los de La Paz. Y ahora ya vienen a desayunar otro sándwich de pescado. No, pero dice, ustedes no me siguen por quién soy yo, o porque aman mi palabra, sino por lo que les doy. Y dice, y desde entonces muchos de sus discípulos lo abandonaron. Y Jesús siguió caminando. Y dice ahí en el Evangelio de Mateo que de pronto Jesús se detuvo y giró, sus discípulos venían atrás y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro, ¿qué le contestó? Oh, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes ¿qué? Palabras de vida. Solo tú, Jesús. ¿Estaba en lo cierto Pedro? Por supuesto que sí. David dijo en uno de sus salmos, la lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, es lo único que me puede alumbrar en la oscuridad. Tu palabra es como una lámpara. Y Pablo dijo en Colosenses, en la carta que escribió a los Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Por qué dijo la palabra de Cristo? Porque es completa. ¿Qué más? Es exacta, no le falta nada, es sin error, es verdadera en sentido absoluto. Y Pablo estaba convencidísimo y les dijo en el capítulo 3, versículo 16 de Colosenses, la palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia en vosotros. Viva, more en abundancia. Puedo citar más textos que nos pueden ilustrar este punto, pero la pregunta es, ¿por qué esos hombres hablaban así de la palabra de Dios? Porque eran leales, estaban convencidos de que era la palabra de Dios. Ellos sabían perfectamente que la palabra de Dios era completa, perfecta, cabal, íntegra, sin error y verdadera. Por eso hablaban así. Y nosotros necesitamos
imitarlos a ellos y seguir siendo leales a la palabra de Dios. Retomo el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta. Lo dice en su segunda parte del versículo 7, que convierte el alma. Ok, aquí hay dos cosas que quiero mencionar. La primera es la palabra convertir. Bien, la palabra convertir en el hebreo significa transformar. También se puede, de hecho hay una versión que ya la trae con esa palabra, transformar. También se puede traducir como restaurar y también como refrescar. Ahora fíjate, vamos a leerlo así. La ley de Jehová es perfecta, no le falta nada, no tiene error, es la verdad de Dios, que convierte, es decir, que transforma mi alma, que transforma tu alma, que me restaura, que te restaura, ¿sí? Y que refresca, como en el desierto, un vaso de agua helado, ¿no? Así en el desierto, así con la sed, que me refresca. Fíjate el poder y la amplitud que tiene la palabra de Dios, por eso es perfecta. Romanos 10:17 dice lo siguiente: así que la fe es por el oír. Otra vez voy a leerlo. Así que la fe, hay una versión que dice, se genera dentro del ser humano por el oír y produce fe. Ahora, ese oír, ¿a qué se refiere? Que necesita ser la persona en quien de pronto viene la fe. Pues la palabra. No hay otra manera que brote la fe genuina en el corazón de una persona si no es oyendo la palabra de Dios. Otra vez voy a leerlo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y luego en el mismo Romanos, en los versículos que siguen, dice, pero ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán? Pues tiene que ir alguien y hablarles ¿qué? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios son buenas noticias. Son buenas de gran gozo. Como dijeron los ángeles cuando Jesús estaba allí, que recién nacido, cantaron los ángeles y dijeron, se regocijaron y dijeron, buenas nuevas. Eso quiere decir evangelio. Entonces, si tú vas con alguien que no conoce a Cristo, que está hundido en sus pecados y en el desastre, ¿qué es lo que les llevamos? Las buenas nuevas. Escuchen, las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Cristo murió por ti en la cruz. Tienes acceso a la salvación y le compartes la palabra. Lo evangelizas. Le dices lo que hizo Cristo en la cruz. Le haces conciencia de que está en pecado, que lo está condenando. ¿Se acuerdan cuando recibieron esas noticias? Yo me acuerdo cuando mi hermana, la primera cristiana, me empezó a hablar del evangelio. Y pues la primera reacción es típica, ¿no? De agresividad yo menospreciaba a mi hermana, me burlaba de ella. Pero esa palabra que oía, Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y yo, pues en ese tiempo estaba en la universidad y pues traía muchos rollos, como muchos, ¿no? Y pues alguien dijo, o dicen que las universidades son el lugar perfecto para sembrar todo tipo de ideologías y de cosas ajenas a Dios. Y es verdad, tiene un grado de verdad allí importante. Pero yo empecé a oír, pero yo me acuerdo que mi hermana no me condenaba. Ella no me atacaba, no me decía, eres un pecador, borracho, te vas a ir al infierno. No, pues esas no son buenas noticias. Yo ya lo sabía. Es más, un día me dijo, ¿te quieres ir al infierno? Le dije, pues sí, porque si así es el infierno, donde hay puros borrachos, pues a mí me gusta.
Y si hay esto, no, pues yo me voy al infierno. Fíjense qué tonterías dice uno, ¿no? Pero ella no, nunca me atacó. Mira, cuando te acerques con tu abuelita, la evangelices, déjale su santito allí colgado. No hace nada, está ahí. San Pablo dice, un ídolo no es nada en este mundo. Lo dice a los corintios, dice, pero no todos tienen este conocimiento. Y muchos entran a la casa de la abuela y ven algo allí de lo que la abuelita, pues bien religiosa, ay, el diablo me está viendo, ay, no, siento que, ay. Y tú dices, ay, no es exagerado. Y luego, no, es que yo me muevo para acá y me sigue con los ojos. No, es alguien así me dijo. No, hermano, no inventes. Bueno, fíjense, a mí me evangelizaron así. Y en la iglesia donde crecí, me enseñaron a dar buenas nuevas. No a decirle a la gente que son unos borrachos, que son idólatras, nada. Les voy a decir algo. Yo gané para Cristo a toda mi familia, de parte de mi padre y de parte de mi madre. Al principio no fue fácil, porque el rechazo, ¿sí? Pero a mí me habían dicho, no pelees, no los ofendas. Y me pusieron cuando empecé a estudiar, bueno, ese tiempo ya estaba yo en el seminario, entré casi de recién convertido. Un maestro nos dijo, no, miren, cuando evangelicen no quieren quitarles a la gente, no los agredan, así no, miren, es como, y dice el maestro, es como un perro que tiene el hueso ahí. A ver, si tú se lo quieres arrebatar, ¿qué hace el perro? Por naturaleza te tira la mordida porque, pues, oye, ¿qué te pasa? Es mi hueso, ¿no? Dice, no, dice, pero miran, pásenle un bife de este tamaño así de grueso y pásenselo así por delante. Y cuando estaba dando esa ilustración, después yo lo hice literal con un perrito que yo tenía. Y dije, a ver, entonces sigue diciendo, pásenle el hueso. Y verán cómo tiene el hueso aquí. Tú se lo quieres arrancar y te muerde. Pero pásale el bife y el perrito. Y vuelves a lo pasar y el perrito. Y tú hazlo así y de repente suelta el hueso. Dice, miren, entiéndanlo, el bife es Cristo. O sea, preséntenle, y luego ellos sueltan el hueso de la religión y de sus santitos. Bueno, mi abuela, mis abuelos y los abuelos de mi esposa, nadie les dijo nada cuando se convirtieron solitos, miren. Cuando escuchen a alguien que está duro y duro agrediendo, no, así no es, hermanos, así no es. ¿Se acuerdan de Pablo cuando entró a Grecia? Dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, esto se puso rojo, o sea, así de enojo santo. Pero no les dijo, ese Júpiter no sirve para nada, a ver, ese ídolo, a ver, esta diosa Artemisa, no, idólatra, se van al infierno. ¿Verdad que no? Él caminó en medio de la ciudad, o sea, fíjense de la sabiduría, ¿sí? Que también la incluye ahí en la definición del Salmo que estamos estudiando. Y de pronto ve un altar, dice, altar al Dios no conocido. Y dice, no, si aquí soy. Dice, ¡ey! Este es el que yo les vengo a hablar. Y les dio la buena noticia. Es diferente, ¿no? Pues es que es buena noticia. Y la buena noticia es perfecta, es exacta, no le falta absolutamente nada. Entonces la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? ¿Condenación? No, buena noticia. Pues la palabra de Dios. Fíjense, primera de Tesalonicenses 2:13 dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Pero miren la frase que viene a continuación, la cual, ¿qué hace? Actúa.
en vosotros los creyentes. Esa palabra actúa significa que obra eficazmente en el interior del hombre. Ustedes siembren la palabra, hermanos. Confíen en la palabra, no en los argumentos o en las frases bonitas que a veces los predicadores decimos. Es más, si pones memes en tu muro, pon versículos. Yo te aseguro que son más poderosos que cualquier frase, por más impresionante que yo haya dicho o cualquier otro haya dicho. Yo cuando veo memes así, pues así la gente se acostumbró y los cristianos ponen en sus muros, ¿no? Poquísimas veces he visto cosas como, por ejemplo, 2 son mejor que 1. Porque si uno solo, ay del solo, porque no tiene, cuando tropieza no tiene quien le ayude. Y luego al final, el sabio Salomón. O a lo mejor alguien lo hace, pero no. Yo he visto memes de frases que yo he dicho y pues sí, suena bonito, pero no es en sí el evangelio. Son frases que ilustran lo que es la palabra de Dios. Entonces, imagínate otra frase como: sé vivir humildemente y sé tener escasez, sé tener abundancia. Dios me ha enseñado en todo. Pablo. No, un montón de memes y ni un solo texto de la Biblia. Yo prefiero, no sé qué escribas en tu muro, pero si habláramos más de la palabra de Dios, hay que confiar en ella, hermanos, ¿verdad? Y bueno, ahorita ya con la inteligencia esa artificial, puedes hacer una foto de Pablo. Entonces, ¿cómo es la ley de Jehová? Es perfecta, que convierte, transforma, restaura, refresca el alma. El alma, según este versículo, se refiere al interior de la persona, ¿sí? Cristianos y no cristianos, al interior del ser humano. Pero la palabra que se traduce por alma también se puede traducir como mente, que es donde se generan los pensamientos. Y hablando de pensamientos, Pablo en Romanos 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo. La palabra conformarse aquí significa moldarse, y siglo significa mundo o sociedad. Alguna versión los traen así. No se conformen, no se amolden al sistema de pensamiento de la gente que no conoce a Dios o de este mundo, así dice otra traducción. O sea, no se amolden, no se conformen a ellos, lo que ellos piensan, sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, yo voy a renovar mi entendimiento, mi mente, mi intelecto. ¿Con qué? ¿Con las mejores ideas de quien sea? ¿O con la palabra de Dios? Con la palabra de Dios, porque miren lo que dice enseguida el versículo 2 de Romanos: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, renovando la mente. ¿Cómo piensa el mundo? Les decía a los matrimonios en la mañana, los jóvenes de hoy cristianos, los matrimonios de hoy cristianos dicen: no, nosotros no vamos a tener hijos, y hay muchos hermanos en el mundo. Entonces, no, pero ya tenemos nuestra mascota. Y ahora más que nunca en los aviones les ha tocado, van con el gatito, el perrito, ya no es el niño. No, porque no queremos vivir así solos. Y a ver, espérate. Son cristianos, gloria a Dios. Oye, pero esa es la manera de pensar de los de allá afuera. Ay, ¿a poco me voy a llenar de niños? Bueno, tampoco. Dios nos ha dado sabiduría, ¿no? Fíjense, en el tiempo de mis padres hacia atrás, las casas eran grandes y ahora te meten, entonces Dios nos ha dado inteligencia, sabiduría, hermanos. Pero eso de que no voy a tener y que mejor un perrito, un gatito, un hámster.
una tarántula. No, dice Pablo, no, renueven, no se conformen, renueven su mente. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Convierte el alma, la refresca. Por esta razón, Pablo le dice a Timoteo, otra vez a Timoteo, fíjense lo que le dijo, 2 Timoteo 4:1, le dijo, te encarezco delante de Dios, o sea, te pongo enfrente de Dios como testigo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿De qué le estaba hablando? Fíjate el versículo 2, que prediques la palabra. ¿Qué? Que prediques la palabra, Timoteo, predícales la palabra, no juguetees, predica la palabra. Y luego le dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, cualquier ocasión. Los cristianos, los primeros cristianos, en cualquier reunión que tenían, ya sea porque se juntaban, cualquier tipo de reunión, como congregaciones o en la sinagoga o en las casas, siempre había o un texto en la pared o alguien compartía algo, siempre había mención de la palabra de Dios. Y le dice Pablo, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Redarguir significa confróntalos con la verdad. Háblales la verdad porque las conductas aún de nosotros los cristianos a veces como que nos vamos desviando, ¿no? ¿Y qué sirve la palabra? Redargúyeles. Es que no está bien esto. La palabra de Dios dice esto, hermanos. Dice, redargúyeles, reprende. Exhórtales. Y lo dice ¿cómo? Con toda paciencia. O sea, sé paciente, Timoteo. Y doctrina. Doctrina es enseñanza, que es el equivalente a Torah en el Nuevo Testamento. Es la enseñanza de Dios. Volvemos al Salmo 19. La ley de Jehová, ¿cómo es? Perfecta, no le falta nada, etcétera, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Aquí testimonio es lo que resalta. ¿Cómo es el testimonio de Dios? ¿Pero a qué se refiere testimonio? Es, según el texto, es la aseveración de algo, en este caso de lo que está diciendo Dios, de algo que es certero y verdadero. O sea, vuelve a reiterarlo. Mi palabra es la verdad. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán? Mi palabra permanece por siempre. Entonces la palabra de Dios es el testimonio certero y verdadero de quién es Él. Lo que Dios dice de Él mismo en las Escrituras es lo que es Dios. Dios es amor, Dios de toda gracia, misericordioso, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que no se goza en la condenación del impío. Todo lo que Dios dice de Él mismo, eso debemos de creer. Porque ¿cómo va a decir Dios mentiras del mismo? A veces nosotros decimos mentiras de nosotros mismos. ¿A poco no? Cuando pues, queremos ahí como medio quedar bien y no, pues lo siento. Nah. Hay gente bien que dice, no me digas eso, porque no lo estás sintiendo. Es puro protocolo. Si tú sintieras lo que yo estoy sintiendo, bueno, hermano, pues agarra la onda. O sea, pues de qué otra manera te lo digo. No, pues simplemente dale un abrazo. Y a veces decimos mentiras de nosotros mismos. No, yo soy buena onda, soy sincero, te lo estoy diciendo bien. Y sabemos que hay ocasiones en que no, estamos echando mentiras. Se quedaron muy serios. Pues Dios no es hombre para que mienta. Y Él nunca va a decir lo que dice la Biblia, que Él mismo dice de Él, eso es Dios. Y a mí me basta. Si alguien viene y me dice, no, que Dios esto, y me presenta un Dios así tirano, a ti sí te quiero y a ti no. No, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. ¿Cómo que a ti sí? No, el Dios de la Biblia dice, yo no hago acepción de personas.
Pero hay quienes dicen, no, Dios dice que tú sí te vas al cielo y tú te vas al infierno. ¿Y por qué? ¿Y no me da chance? No, tú no, a él sí, tú no. Esas no son buenas noticias. Esa no es sana doctrina. Entonces, ¿vamos a ser leales a lo que Dios dice de Él mismo? ¿O a lo que otros dicen? Bueno, yo me quedo con lo primero. Cada quien. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a ser leal a lo que Dios mismo dice de Él? ¿O a lo que otros dicen quién es Dios? Pues yo me quedo con lo que Dios dice de Él mismo. Y eso está escrito en su palabra. Porque el testimonio de Jehová es fiel. Es fiel, o sea, es confiable, eso significa. Es confiable. Entonces lo que Dios ha dicho en su palabra es confiable. Podemos confiar plenamente en las promesas de Dios. ¿Sí? Entonces vemos que la palabra de Dios nos da un sólido fundamento sobre el cual podemos construir nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras congregaciones y nuestro futuro eterno. Ahí está, no tenemos que inventar nada. Retomo el Salmo 19, versículo 7. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta. ¿Qué hace? Convierte el alma. ¿Sí? El testimonio de Jehová es confiable, es fiel. Y luego mira lo que dice en la segunda parte del versículo 7. ¿Qué hace sabio? ¿A quién? Al sencillo. Miren, aquí hay algo bien interesante. ¿Qué hace sabio? Al sencillo. Cuando dice hace sabio, habla de que Dios nos enseña a hablar con sabiduría. ¿Sí? En todos los aspectos de nuestra vida. Hablarle a los hijos con sabiduría. A veces los niños dicen cosas. Yo me acuerdo cuando mi hijo estaba pequeño y un día salimos de casa, lo llevaba a la escuela y vivía vivo en una parte así alta, entonces íbamos bajando, iba saliendo el sol y yo siempre disfruto la naturaleza y aquí la he disfrutado. Me llevaron allá a unas playas, que se me hace que el Señor se excedió con ustedes por acá, pero bueno, está bien, Él es sabio. Entonces me dice mi hijo, oye papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, mi hijo, sí, le digo. Dice, ¿cómo es el infierno? Y yo, Señor, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? Le digo, bueno, yo nunca he estado ahí, hijo. No sé cómo es el infierno, pero te voy a decir lo que dice la Biblia. Y luego ya le cité unos textos. Dices, no, pero explícame cómo es. Y el sol estaba saliendo así. Entonces, le digo, mira, ¿ves cómo se llama eso que estás viendo allí? Pues es el sol. ¿Sabías que el sol es fuego? Y lo no, pues sí. Y bueno, tiene miles de años. Y fíjate, Dios es bien sabio cómo puso a la tierra en la distancia correcta para no congelarnos o fulminarnos. Le digo, ciertamente el sol se está extinguiendo, dicen los científicos, dicen los que saben, pero algo así es el infierno. ¿Cuántos miles o quizás millones? Hay muchas teorías al respecto, aún de cristianos, tiene eso. Algo así es el infierno. ¡Ay! Y yo, ¡ay, Señor! Pero yo le dije, Señor, ¿qué le digo? O sea, la palabra de Dios, porque empezó a fluir la palabra, ¿no? Y la Biblia dice que las obras de la creación dan testimonio de un creador, que las obras de la creación hablan de todo, de muchas cosas, de Dios. Y te llega la sabiduría, hace sabio. Entonces, eso de hacer sabio implica que nos hace hablar y actuar con sabiduría. Pero es en base a la palabra, ¿entienden?
Dice, en otra ocasión, bueno, yo tuve 2 hijos, ya los crié, ya se casaron. Bueno, cuando ellos estaban chicos, se peleaban así como los suyos, ¿no? Y un día los oí que se estaban peleando. Y en eso, ¡Ey, cálmense! Y luego llega mi hija corriendo, papá, me pegó. Y, no, a ver, ¿por qué se están peleando? No, dice, y el niño dice, no, pues es que, a ver, papá, di la verdad. ¿Verdad que tú me quieres más a mí que a ella? ¿Así? Y entonces yo le digo, hijo, es que los 2 son mis hijos. ¿Cómo? No, a los 2 los quiero igual, los 2 son carne de mi carne. Y luego dice, no, dice, tú me quieres más a mí, dice mi hijo. Le dije, ¿por qué tú asumes que yo te quiero más que a ella? Dice, porque yo estoy blanco. Yo dije dentro de mí, híjole, yo nunca le he enseñado racismo. Pero fíjate cómo es desde chiquitos, ¿eh? Entonces yo dije, Señor, dame sabiduría. Yo lo dije dentro de mí. Dice, y ella es negra, porque está morenita y él está blanco. Dice, entonces, ¿tú me quieres más a mí? Entonces le dije, a ver, vénganse. Y en lo que se acercaban, senté uno aquí y el otro acá. Estaban chiquillos, ¿no? Y lo senté aquí. Entonces, Señor, ayúdame. Y le digo, pero te viene así. Le digo, a ver, ¿qué les gusta más? ¿O qué es más bonito? ¿El día o la noche? Y el mismo David dice, no, a mí me gusta el día, porque ves todo y no, bien bonito y todo. Pues sí, el sol alumbra y ve todo. ¿Y la noche es fea? No, pues es que en la noche sale la luna y se ven las estrellas y los grillitos cantan. ¿El día y la noche son hermosos? Sí. Bueno, tú eres el día y ella es la noche. Digo, es un ejemplo quizá tú bien así simple, pero a mí me ayudó, me sirvió. Pero fíjense lo que continuamos allí, que hace sabio ¿a quién? O sea, hace hablar y actuar con sabiduría. ¿Sí? Déjenme citarles un salmo allí, el 119:98. Fíjate lo que David decía, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Salmo 119:98. ¿Qué dijo David? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación, alma, conversión. Más que los viejos he entendido. En ese tiempo era joven, porque he guardado tus mandamientos. Más que los viejos. Se puede entender que alguien entrado en años, 70, 80 años, pues es un hombre sabio por todos los años, pero bueno, eso es lo que se supone que debería de ser. Pero, ¿conocen algún viejito terco y que habla tonterías? Pero yo conozco viejitos llenos del Espíritu que hablan. No puede ser. Yo tuve un tutor que murió de casi 100 años y hablaba con una sabiduría y yo decía, ay Señor, yo quiero, o sea, siempre una palabra certera, o sea, siempre que hablaba, siempre, la sabiduría. Y él tenía un como frase favorita, ¿no? Por ejemplo, si tú lo encontrabas, te decía, sabiduría, hermano, sabiduría. Sabiduría, siempre decía, sabiduría, hermano, sabiduría. Luego un día me dice, ¿qué son eso que se mueve? Le digo, son hormigas. Dice, algunas son más sabias que los hombres. Y pues luego vino a mí, que en Proverbios Salomón dice, ve a la hormiga, oh perezoso, como en verano
trabaja y guarda comida y para que en el invierno no le falte. Y yo dije, ay, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Estoy flojeando o qué? Dice, no, tienes que ser diligente en las cosas de Dios, más diligente. Y fíjate la sabiduría, ¿eh? Yo, ay, te dejaba, bueno, a mí me dejaba así sin palabras. Entonces es lo que está diciendo David, ¿no? Dice, me has hecho más que los viejos he entendido. ¿Por qué? Porque he guardado tus mandamientos. Pero hay algo, sigue habiendo algo interesante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Bueno, aquí la Reina Valera nos traduce sencillo, o sea, alguien sencillo, ¿no? Tú, cuando piensas en alguien sencillo, bueno, pues alguien humilde, de buen corazón. Pero resulta que la palabra hebrea que se traduce por sencillo es la palabra patae, de donde se deriva patán. Esto está bien interesante, ¿eh? Ahora, según la palabra hebrea, tiene dos significados. Uno es en sentido moral. En sentido moral habla de un sencillo como, aquí cambia un poquito, de alguien que es torpe, que es ignorante, que es falto de entendimiento, que es bien simplón. Y en nuestro contexto, a alguien que es así, dice, ay, es un patán, este tipo es un patán. ¿Se han oído eso? ¿Saben? ¿Entienden lo que estoy describiendo, no? Dice, ay, este es un simplón, este sin entendimiento, o sea, le explicas, le hablas, ay, este es un patán. Bueno, en sentido moral, eso es lo que hace la palabra de Dios con el sencillo, entiéndase, con el simplón, el dejadote, así, el que mete la pata cada rato, el que es imprudente y habla tonterías, hace chiste y no le salen, cae pesado y ofende a la gente, y luego la esposa le dice, amor, no seas imprudente. Ay, tú también, lo que pasa es que todos son una bola de tontos que no me entienden. Tuvo bueno lo que les dije, ¿a poco no? Ay, te decían puras tonterías. Ay, amor, eres un patán, no seas patán. Bueno, fíjate lo que hace la palabra de Dios, ¿eh? ¿Hace sabio a quién? Y a la patanita. Pero fíjese, dice el texto hebreo que en sentido contrario al sentido moral, habla de un sentido siniestro, así lo describe, y se refiere a alguien que es engañador. Fíjense, alguien que es soberbio, alzado, que es lisonjero, que hiere mucho con las palabras. Ese es un patán. En otras palabras, la palabra de Dios tiene el poder de quitarnos, ¿qué? Lo patán. Está bueno eso, ¿no? O sea que si alguna esposita por aquí tiene el esposito medio patancito, pues tiene esperanza de que la palabra de Dios actúe y le vaya quitando lo simplón. Miren, yo conozco un montón de gente, tengo pastoreando la misma congregación más de 42 años. Acabo de casar a la hija de Toño Ortiz, uno de los pastores de Casa de Oración, y yo lo casé a él. Y luego le digo, ¿y cuándo vas a tener tus primeros hijos? No, pues no sabemos, pero sí queremos 3 por lo menos. Le digo, ay, pues a ver si llego para casarlos. Pues qué padre, ¿no? Yo ya voy sobre la segunda, tercera generación. Entonces, sé lo que les estoy hablando. Conozco gente que cuando llegó, hay gente que es difícil. Son difíciles, son patanes.
Pero con paciencia y doctrina, yo ahora les puedo decir, no, la gente que los conoce, si tú conocieras a algunos de los que yo tengo en mi mente ahorita, dirías, ay, qué señora tan afable, ay, qué hombre tan tierno, oiga, Dios lo bendijo con este hombre tan tierno. ¿Cuánto tiene casado? Tenemos 60 de los que tengo en mi mente. Y Dios qué hombre tan, es un caballero. Y que te diga, pero así no era. Lo hubieras conocido, pero el Señor me lo transformó. Una vez esta hermanita ancianita me dice, yo oraba, pastor, en mis inicios, y decía, Señor, cámbialo o cámbiamelo. Pero dije, no, pero pues no, pues es que yo sí lo quiero. En sus inicios de cristiano, ¿no? Porque ya entraron grandes. Pero fíjate, ahora ya son ancianos, la gente de la congregación, los jóvenes van y los consultan, les piden consejo. Eso es. Háganle todos así. Bueno, vámonos al final, tengo que terminar. La palabra de Dios entonces nos hace hablar y actuar con sabiduría, con prudencia, con inteligencia espiritual, nos da entendimiento y entendemos más a Dios. Yo escucho a cristianos y entiendo esa parte del proceso de madurez, ¿no? A veces escucho a hermanos decir, no sé por qué me está pasando esto, no, ¿por qué a mí, Señor? Y se ponen mal, nerviosos con incertidumbre. Pero a medida que pasa el tiempo, siguen llenándose de la palabra de Dios, la palabra sigue actuando y siguen siendo formados a la imagen de Jesús. Y cuando leemos, por ejemplo, Romanos 8:28, se lo saben de memoria, yo sé, ¿no? Que dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, aquellos que conforme al propósito de Dios son llamados. Ahora, fíjense bien lo que dice al inicio del versículo, y sabemos que a los que aman a Dios, bueno, aquí Pablo está incluyendo a todos, pero no todos saben que todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque les falta conocimiento de la palabra. Pero el que ya la asimiló, que ha transformado su alma, etcétera, etcétera, todo lo que hemos dicho, cuando le pasa algún acontecimiento, está tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe que todas las cosas buenas o no tan buenas, adversas o favorables, al final ayudan para bien. Pero no todos saben eso, por la reacción que tienen. Yo antes, y lo dicen cosas, yo antes de ser cristiano me iba mejor. Y decimos tonterías. Yo cuando oigo así, no digas eso, hermano, no digas eso, mira. Y entonces con paciencia, ¿verdad? Y luego su alma va siendo transformada, y luego ya cuando sucede algo, por ejemplo en un matrimonio, ella, ¿qué vamos a hacer? Y de pronto él dice, no te preocupes, amor, todo va a estar bien. Acuérdate que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahorita no lo entendemos lo que está pasando, pero un día lo vamos a entender. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero un día lo entenderás? De veras, ¿verdad? No, tranquila, mira, Dios nos va a ayudar. Sí, tienes razón. Y ya llora, ¿verdad? Y él la abraza. Pero fíjate, ya la ministró, ya le infundió pues fe y paz, porque él sí sabe, o ella, porque a veces es al revés. No, amor, no te preocupes, es que ya tengo un mes sin trabajo. Mira, no he visto justo mendigar, que ande pidiendo limosna. Dios va a suplirte, pero ten fe, acuérdate, ya nos ha pasado. Y empieza la esposa a decirle, oye, de veras. Y luego él, ay, Señor, perdóname. No, sí. Se fijan cómo la palabra, no necesitamos otro. ¿Te imaginas? Oye, pues como dijo Gandhi, ¿verdad? Gandhi. Bueno, pues tenía una mente brillante, pero no era la palabra de Dios. Finalizamos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran, ¿qué? El corazón. Por eso
El gozo del cristiano es un gozo inexplicable. Los apóstoles decían: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozaos, decía Pablo, gócense. Y bueno, los que no entienden, y puede haber algunos aquí, ¿no? ¿Cómo voy a gozar? Bueno, llénate de la palabra, te va a transformar. Y va a llegar el momento en que vas a decir como Pablo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Ya te has fijado? No te vas a llevar nada. Ay, de veras, ¿verdad? Sí, mira, ahí va un funeral. ¿Te fijas? Era el hombre rico aquí de La Paz. No lleva nada. No se pudo llevar nada. Pues esa es la sabiduría de Dios, hermanos, que nos ubica. Pero es la palabra. Yo quiero ser leal a la palabra. ¿Ustedes qué deciden? No hay vuelta de hoja. Amén. Que Dios nos conceda eso. Pero hay que perseverar. Hay muchos vientos de doctrinas, Hay muchos falsos maestros que dicen cosas que desvían la fe, trastornan la fe de algunos, dijo Pablo, y los desvían, los sacan, se frustran y terminan alejándose de Dios. Vamos a perseverar, leales a la palabra. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Pónganse de pie. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Como dijo Juan, que comí de ese rollo que simbolizaba la palabra de Dios y fue dulce a mi paladar. Me supo dulce, pero cuando entró en mi vientre lo sentí amargo. Y esa es otra verdad de la palabra de Dios. En el mundo natural, ustedes deben de saber, los médicos dicen gente que entiende esto, que las cosas que son amargas que tomamos son las más saludables, o de las cosas más saludables. Un té de ajenjo sabe horrible, pero a veces la palabra de Dios la comemos y es como amarga, pero cura. Amén. Que la palabra de Dios obre en ustedes. Con tus manos levantadas, Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, porque son vida. Tu palabra es vida. Jesús, tú dijiste: todas las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y tu palabra, Señor, permanecerá. Todo pasará, pero tu palabra no pasará. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y cuando esté en valle de sombra de muerte, no temeremos, Señor, porque tú estarás con nosotros. No que nunca vayamos a pasar esos valles de sombra de muerte, de tristeza, a veces de dolor, hay muchas lágrimas, sí, pero ahí en esos valles, tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Y tú nos alimentarás, nos cuidarás, sanarás nuestras heridas, como decía David en el Salmo 23, que prepararías mesa en presencia de nuestros angustiadores y que nos ibas a ungir con aceite. El aceite tenía propiedades sanadoras. Cuando las ovejas en su caminar se lastimaban, a veces unas a otras, el pastor las ungía con aceite para que las heridas sanaran. Todo eso es la palabra de Dios, hermanos. Sumamente pura es tu palabra, también dice la Biblia. Y la amamos, Señor, la amamos. Y queremos que esa palabra quede bien sellada en nuestros corazones. Por eso cada vez que vengan nuestros hermanos aquí presentes a su congregación
o vayan a sus congregaciones donde se reúnen, que tú siempre le des palabra al pastor, a los maestros, aún los maestros de los niños, que les den palabra que transforme el alma, que convierta el alma. Es la única manera. Tú, Jesús, diste un mensaje magistral en el Sermón del Monte. Todo el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, su familia sobre la roca. Y vinieron vientos, ríos, dieron con ímpetu, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Señor, tú eres la roca, tu palabra es el material con el que fundamentamos. No queremos ser insensatos y construir sobre la arena, porque eso se cae. Señor, concédenos, danos tu gracia para seguir adelante y perseverar siendo leales y fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús.